Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro virtual, estos webinars que son apoyados y organizados por la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia con el apoyo del Centro de Interacción del Country Club Ejecutivos, la Fundación Universidad de Antioquia y en esta ocasión con el apoyo de Inbolsa, una consultora financiera. Me presento, mi nombre es Juan Fernando Pérez, profesional de transferencia de conocimiento de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia y los estaré apoyando en la moderación de este espacio. Les voy a contar rápidamente la dinámica para participar en el webinar. Ustedes como asistentes entraron a esta sala con los micrófonos y las cámaras apagadas por defecto, pues para evitar algún tipo de interrupción y llevar a feliz término este ejercicio. Si desean participar, pueden levantar la mano y se les habilitará el permiso para activar sus micrófonos o pueden, digamos, formular su pregunta en la opción de preguntas y respuestas que tienen disponible en la parte inferior de sus pantallas. Nosotros los estaremos leyendo al finalizar las intervenciones del panel. Les recomiendo que ojalá sea por esa sección para tener un control de las preguntas, porque a veces nos las hacen en el chat y en el chat a veces se van perdiendo con los comentarios que puedan estar realizando en ese momento. En esta serie de encuentros virtuales hemos tratado varias temáticas, varios, digamos, desafíos empresariales y sociales que nos han traído en realidad esta contingencia actual. Hemos trabajado temas de tendencias, de acción, financieros, pero nuestro tema de hoy son finanzas empresariales en tiempos de cambio, en pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo hacer un manejo efectivo de las finanzas empresariales en estos momentos? Para hoy nos acompaña entonces Luisa Fernanda Correa Lafourli, ella es administradora de negocios y magíster en finanzas de la Universidad de AFIT, con 12 años de experiencia como docente de cátedra de posgrados, de pregrados, centros de educación continua, en diferentes asignaturas en áreas financieras en la unidad de AFIT, en la Universidad Católica del Norte, en el CEIPA, y es consultora de finanzas corporativas y personales. Y sin más preámbulo, le voy a dar paso a nuestra invitada. Adelante, Luisa. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio que me están dando. Espero les guste y no solamente les guste, sino que también sea útil la charla que daremos el día de hoy. Pienso que es muy importante para los momentos que estamos viviendo. Les voy a compartir entonces mi pantalla para que arranquemos con lo que vamos a ver el día de hoy. Yo siempre que arranco una charla, siempre la arranco con una frase de acuerdo al momento en el que se está viviendo y de acuerdo a la charla a la que se está dando. Yo soy asesora en finanzas personales y consultora en finanzas corporativas. Entonces, de acuerdo a la charla a la que se está como enfocando, pues generalmente arranco con una frase de alguna persona, digamos, famosa en el tiempo, ¿no es cierto? Y el día de hoy quiero arrancar con esta frase que me parece que está, digamos, muy acorde a lo que estamos viviendo en esta situación. Ojo a las situaciones inesperadas, en ellas se encierran a veces las grandes oportunidades. El día de hoy estamos viviendo o estamos pasando por una situación que yo creo que ninguno de nosotros estaba esperando vivir, creo que nadie lo tenía como presupuestado, estar encerrados en una casa, no poder visitar a nuestros seres queridos, trabajar desde la casa, inclusive muchos que tienen, digamos, hijos, no solamente es trabajar desde la casa, sino que adicional a eso, también a estar con el estudio en casa, ha hecho que nosotros de alguna u otra manera enfrentemos esta situación de una forma muy diferente, digamos, a unas crisis financieras económicas muy diferentes en el pasado, ¿no es cierto? Y esto no solamente se enfoca en nuestras finanzas personales, sino como lo vamos a ver hoy en todo lo que tiene que ver con las finanzas corporativas, con las finanzas empresariales. Y para arrancar con esto, es muy importante porque probablemente muchas personas que están escuchando esto apenas estén arrancando un negocio. Digamos que tenían un sueño y hace poco lograron poner tangible ese sueño y poderlo desplazar a la vida real. O también empresas que apenas llevan una trayectoria corta y me parece fundamental esto que les voy a decir. Desde el inicio de un negocio, uno tiene que tener
algo que se llama gestión financiera. ¿Y qué es la gestión financiera? Simplemente es generar cultura financiera desde la creación de un negocio. ¿Y por qué es importante esa cultura financiera? Porque es la que te va a ayudar en el futuro a tener una mejor proyección. Y esa mejor proyección es la que te va a cuantificar las necesidades, tanto en el corto, mediano, como en el largo plazo. Y aparte de eso, si la empresa en ese momento necesita invertir o no necesita invertir, y toda la generación de valor. Cuando uno invierte en una compañía, saca recursos propios para creerle a un negocio, ya sea en bienes o en servicios, uno generalmente como dueño de esa empresa, lo primero que piensa es en la rentabilidad que el negocio te va a dar. Siempre estamos pensando en márgenes y en rentabilidad, en las utilidades del negocio. Pero es que resulta que cuando estamos en la situación o en el escenario actual en el que estamos viviendo, donde la inactividad de muchas de las compañías, donde prácticamente en muchas de ellas las ventas en este momento son cero, y donde el flujo de caja, o sea, donde mis ingresos, lo que yo estoy vendiendo, los ingresos operacionales que yo estoy teniendo, no me están dando o no me cubren los egresos o los gastos que yo tengo que sacar, muchos negocios se ven realmente comprometidos. El flujo de caja generalmente tiene que tener mi ingreso, debe estar por encima de mi ingreso para que haya una operación normal del negocio y el negocio pueda sobrevivir. Entonces, cuando nosotros creamos una compañía, pensamos generalmente en la rentabilidad y nos olvidamos de algo que es demasiado importante, y es la liquidez. La liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en efectivo, y en momentos de crisis es la única persona o digamos el único factor que de alguna u otra manera nos puede ayudar a sobrevivir en la crisis en la cual estamos viviendo. Es, digamos, ante este riesgo e incertidumbre por el que estamos pasando, pues es nuestro mejor amigo, tener liquidez, porque es la que nos va a dar la solvencia en el corto plazo. Entonces, cuando nosotros somos emprendedores o tenemos negocios, muchas veces no sabemos, digamos, manejar muy bien ese flujo de caja y nos empezamos a olvidar de lo que es importante para poder sacar ese negocio adelante, porque estamos completamente concentrados en la rentabilidad. Entonces, mi charla el día de hoy va a estar completamente enfocado en cómo hago para que mi empresa, mi negocio, lo que yo he luchado toda mi vida, pueda sobrevivir a esta crisis. Y por eso, casi toda la charla va a estar enfocado 100% al manejo de la caja. ¿Cómo, digamos, le hacemos frente a ese manejo de la caja? ¿Y por qué es tan importante la liquidez en estos momentos, el día en los que estamos viviendo? Primero, la liquidez nos va, si uno tiene liquidez, y liquidez es simplemente tener dinero en efectivo, ya sea en cuenta de ahorros corriente o tener en inversiones temporales, pues te va a permitir adquirir activos a unos precios demasiado atractivos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo liquidez, le puedo comprar a otras empresas que necesitan liquidez, por ejemplo, inventarios, a unos descuentos favorables. Luego más adelante vamos a mirar otras formas también de obtener liquidez. Aquí estoy hablando simplemente de la importancia de la liquidez como tal. Adicional a eso está la relación bancaria. ¿Y por qué la relación bancaria? Los bancos generalmente se fijan en el flujo de caja y en la liquidez que una compañía tiene. Tener una relación bancaria buena es, digamos, fundamental para todas las empresas. Y cuando hablo de relación bancaria, digamos que hablo de relación en el sistema financiero completo. Hablemos no solamente del sector bancario, o sea, de bancos, sino también de cooperativas, compañías de financiamiento comercial, o sea, personas jurídicas con las cuales nosotros podemos llegar y levantar la mano para adquirir créditos si en algún momento los necesitamos, porque en este momento probablemente se vaya a necesitar muchísimo de esos, digamos, esos créditos de corto plazo. Por otro lado, afianzar, digamos, la relación que uno tiene con los clientes. Es demasiado importante esa, digamos, esa relación con los clientes, porque es lo único que te va a asegurar la demanda futura. El día de hoy no solamente podemos estar pensando en que necesitamos recuperar, digamos, nuestra cartera. Eso es fundamental. Pero si yo tengo liquidez, yo puedo extenderle los plazos
digamos, a mis clientes. ¿Por qué? Porque ellos probablemente lo necesiten plazo para pagar. Entonces, si yo tengo la liquidez el día de hoy, le puedo decir a mi cliente que me pague después. ¿Eso qué va a generar a futuro? Va a generar una mejor relación con mi cliente y en mi futuro, pues ese cliente va probablemente a ser uno de mis mejores clientes. No solamente ya una relación comercial, sino que se va, digamos, a afianzar muchísimo, muchísimo más, porque el día de hoy que yo tengo cómo ayudarlo, pues lo estoy ayudando. Adicional a eso, hay activos que son líquidos y que son importantes tenerlos, porque en algún momento, digamos, los necesitaríamos sacar o vender, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas en las cuales yo puedo cubrirme ante una quiebra es tener esos activos líquidos, porque esos activos líquidos los puedo salir a vender a unos precios más económicos y eso genera que yo no caiga como en una quiebra como tal. Adicional a eso, también, digamos, absorber los pagos indispensables. ¿Qué significa eso? El día de hoy, la gran mayoría de las empresas no trabajan solas, pues tenemos una nómina que debemos de cubrir. Y es importantísimo no dejar esa nómina sin pagar. Ya sea, ha habido casos, inclusive tengo, digamos, clientes donde han tenido acuerdos con sus empleados donde les dice, venga, yo necesito que me colabore porque en este momento mi flujo de caja está apretado. La idea es que mi empresa no se caiga, entonces reduzcamos el salario. Pero cuando reducimos el salario, es reducir el salario entre todos, no solamente de los trabajadores. Si yo soy el gerente general, si yo soy el dueño de la empresa, pues probablemente yo sea el primero que me tenga que disminuir en mi salario, ¿no es cierto? Pero no dejar de pagar. Es supremamente importante no dejar de pagarles a los empleados porque obviamente esto es una cadena y ellos también tienen sus necesidades, digamos, personales. Entonces aquí es muy importante tratar de llegar, si no puedo pagarle en este momento a los empleados, mirar cómo hacemos para generar, digamos, el empleo actual. ¿Cómo? Buscando alternativas. Saquémoslos a vacaciones, démosles licencias no remuneradas, tratar de llegar a acuerdos de disminuir el salario en determinado porcentaje. Ejemplo, arrancando, les vamos a bajar en un 20%, en un 30% o hasta en un 50%. Cuando yo les cuento que una de las empresas que yo asesoro hizo eso con los trabajadores, les disminuyó el salario en un 50%, comenzando desde los dueños, él inclusive, esa empresa me mostraba a mí, digamos, la comunicación que le enviaron los trabajadores. En este momento es supremamente importante el sentido de pertenencia hacia la empresa y eso lo genera realmente los dueños. Ese correo, ese comunicado decía, dado por los trabajadores, decía que realmente en esta situación, en esta crisis, estamos todos y que la idea era sacar la compañía adelante. Entonces dijeron, levantaron la mano y dijeron, listo, estamos dispuestos a bajarnos en un 50%. ¿Por qué? Porque si yo tengo sentido de pertenencia con la compañía en la cual yo trabajo, pues sé que esa es la empresa que a mí me está dando de alguna u otra manera mi solvencia personal. Y a futuro usted como dueño de esa compañía le debería de recompensar ese sacrificio que el día de hoy el trabajador está haciendo por usted para sacar su empresa adelante, obviamente dándole una remuneración, dado el caso que los números ya le den. Entonces, por eso es supremamente importante la liquidez dentro de una compañía, porque en la liquidez vas a presentar, o sea, si usted tiene liquidez, se pueden presentar oportunidades demasiado atractivas en el mercado el día de hoy, a precios muy favorables y usted teniendo esa liquidez, pues digamos que puede llegar a comprar esos activos que puede que los necesite en este momento. Ahora, usted me dice, Luisa, listo, esa es la importancia de la liquidez, pero entonces, ¿cómo hago yo para tener liquidez? Entonces, para tener liquidez es supremamente importante, primero, priorizar los gastos. Los gastos de las compañías es supremamente importante priorizarlos. Saber cuáles son los gastos que son demasiado importantes, a qué es a lo que yo realmente le debo apuntar y cuáles son otros gastos que no, digamos, son tan relevantes y no los necesito en este momento. Entonces, esos gastos que yo no los necesito en este momento, pues simplemente es cortar ese servicio o disminuir ese servicio porque lo que yo necesito es sacar mi empresa adelante. Por otro lado está la renegociación con los proveedores. Uno tiene proveedores que son grandes y otros proveedores que son más pequeños. Si usted tiene liquidez,
pues a los proveedores pequeños tráteles de pagar. Esto es una cadena, y una cadena que, digamos, todos necesitamos de todos. No podemos pensar en el bien particular, tenemos que pensar en el bien general. Y esos proveedores también tienen que pagar una nómina, y también tienen personas que tienen sus obligaciones, digamos, personales. Entonces, con los pequeños tráteles de pagar si usted tiene la caja para pagarles, y con los proveedores grandes trate de renegociar los plazos. Trate de alargar los plazos para que le dé tiempo a usted para poder recuperar caja y pagarle a ellos. Probablemente el proveedor también está en una situación similar a la suya y también quiere ayudar. Entonces, puede que esa negociación con los proveedores se pueda dar. Por otro lado está la gestión del riesgo del crédito comercial, la cartera como tal. Digamos que aquí es nuestro recaudo, son nuestros ingresos, no todas las ventas o los ingresos operacionales son de contado. Entonces aquí es muy importante tener muy claro en la actualidad, si yo estoy vendiendo, a quién le vendo y cómo le voy a vender, si le voy a vender de contado o le voy a vender a crédito y por qué le voy a vender a crédito, qué plazos les voy a dar. Pero a mí, digamos que las ventas anteriores que fueron a crédito, entonces es muy importante estar dando esa gestión en la cartera, mirando y verificando que sí nos estén pagando. Ahora, si a nosotros, nuestro cliente nos piden plazo y usted tiene cómo darle el plazo, entonces también déselo, porque volvemos a lo mismo, es una cadena. Y es muy importante cuidar y consentir a los clientes, porque al fin y al cabo son ellos los que nos generan a nosotros los ingresos dentro de las compañías. Entonces, usted el día de hoy está cuidando a su cliente y ese cliente está, digamos, en una situación igual o peor que la suya y le está solicitando un plazo, tráteselo de dar, trate de negociar con él, cuídelo, porque a futuro eso le va, digamos, se le va a devolver a favor, ¿no es cierto? Ese cliente va a ser mucho más fiel a usted. Y adicional a eso, si usted cuida a ese cliente es el que a futuro, y ese cliente sobrevive, es el cliente que a futuro le va a seguir demandando su bien o servicio. Entonces, por eso es supremamente importante hacer esas negociaciones con la cartera, mirar quién le puede pagar. Entonces, ahí sí tratar también, si con los proveedores la idea era yo le pago a mis proveedores pequeños y me soporto sobre mis proveedores grandes pidiéndoles plazo, aquí es lo contrario. A los clientes grandes, tratarles de decirles que les paguen porque van a tener obviamente más músculo financiero para pagar, y a los clientes pequeños, pues tratarles de dar plazo porque probablemente estén en una situación igual o peor que la suya. Por otro lado está toda la parte de la refinanciación de los créditos financieros, y eso es muy, muy importante. La refinanciación en los créditos, primero, me va a generar un mayor flujo de caja si yo disuelvo otra vez y voy y negocio con los bancos. En este momento el interés de los créditos usted lo tiene que, es más importante, o digamos que es, tiene un mayor costo no tener liquidez que ir a negociar con un banco con una tasa de interés más alta, por decirlo así. ¿Por qué es un costo más alto no tener liquidez? Porque simplemente la empresa a usted se le puede ir. Mientras que si usted va, negocia con el banco, le pide plazos, y en este momento, de alguna u otra manera, los plazos, los bancos están tratando de ser un poquito, digamos, conscientes de la situación. Ojo, que aquí hay una cosa muy importante, y es el papel que juegan los bancos dentro de la economía de un país. Y para ellos también es riesgoso su core del negocio. Entonces, saber que en este momento yo le estoy refinanciando un crédito a un cliente porque en este momento sus ventas no le están dando, obviamente el banco va a tener un mayor riesgo de impago por parte de nosotros como clientes. Pero sin embargo, ellos están escuchando y están mirando las situaciones de cada uno de las compañías. Entonces es muy importante uno acercarse a las corporaciones, a las entidades financieras y tratar de, entre comillas, pues alargar esos plazos. Por otro lado, también hay que aprovechar la flexibilización de las fechas de los pagos de impuestos. Si bien es importante uno pagar impuestos, en este momento es de lo último que uno debe de dejar. Aprovechar la flexibilización que nos están dando, que está dando el gobierno para el pago de impuestos, y si en este momento a usted la caja no le da,
primero hay prioridades que son mucho más importantes, como dije en un principio, la nómina. La nómina es fundamental, entonces si bien el interés del no pago de los impuestos es muy alto porque es un interés de usura, en este momento la idea es no dejar a nadie sin empleo y tratarlos de mantener dentro de la organización. Entonces, por eso, si yo puedo alargar un poquito el pago de los impuestos, trátelo de hacer. Si tiene la caja, obviamente paga inmediatamente los impuestos. Ahora, aprovechar las ayudas financieras que está dando el gobierno a través de Bancoldex y Bancoldex a través de los bancos comerciales y también directamente de las entidades financieras. Hay muchas entidades financieras, muchos bancos y no solamente bancos, cooperativas, inclusive fondos de empleados que están en el sector solidario, que a muchas empresas y a muchas personas naturales nos han venido alargando los créditos, dan periodos de gracia, entonces vaya y aproveche esas ayudas financieras que nos están ofreciendo. Levante la mano, no siempre pensemos en que es que el banco no nos quiere ayudar. ¿Usted está seguro o ya fue a donde el banco y ya el banco le dijo que no? Entonces, levante la mano y haga la gestión, porque en este momento lo más importante es tratar de mirar cómo conseguimos la caja. Y una de las formas de conseguir caja, pues es directamente con los créditos financieros. Ahora, y algo muy importante para el manejo del flujo de efectivo es realizar de manera completamente detallada y constante, y cuando yo hablo de constancia, es de estar actualizando constantemente el presupuesto de la tesorería. ¿Y qué es estar actualizando el presupuesto de la tesorería? Es estar mirando realmente quiénes son los clientes que a mí me están pagando y me están pagando bien, cuáles son los clientes que en este momento a mí no me pueden pagar, entonces yo con eso no puedo contar en el día de hoy, cuáles son los gastos que yo estoy teniendo. Hay empresas que tienen muchos costos fijos y esos costos fijos hay que tratarlos de modificar por costos variables. Ahorita más adelante vamos a hablar de ese tema de los costos fijos y costos variables. Entonces, uno tiene que estar mirando constantemente y estar actualizando directamente el presupuesto de la tesorería, porque digamos que si uno lo tiene ahí a la mano y sabe que en un año así van a ser mis ingresos y mis egresos, probablemente usted pueda salir de la crisis, pueda sobrevivir de esta situación en la cual estamos viviendo. Aquí hay una cosa muy importante y es que este año no va a ser probablemente un año de utilidades. Y por eso usted como emprendedor, usted como dueño de negocio, usted como dueño de empresa, no puede estar pensando en las utilidades de su compañía. En este año 2012, usted tiene que estar pensando simplemente en la supervivencia de su negocio. ¿Cómo hago para sobrevivir en él? Entonces, por eso es supremamente importante el manejo del flujo efectivo. Ahora, por otro lado, entonces, ¿cuáles son las estrategias para yo obtener, digamos, una mayor liquidez? O sea, Luisa, estamos hablando de la importancia de la liquidez, ¿cómo manejo yo ese flujo de efectivo? Entonces, ¿cómo hago yo para obtener liquidez dentro de mi empresa? Entonces, primero, el correcto manejo del capital de trabajo neto operativo. Y eso simplemente, ¿qué es? Manejar correctamente a los clientes, como les dije ahora, soportes en los clientes grandes, a los clientes grandes trates de que le paguen para tener caja, los clientes pequeños trátele de dar, digamos, plazo. Inventarios. Trate de salir de los inventarios. No importa, y perdón decirlo así, que usted salga con descuentos. En este momento, volvemos a lo mismo, no estamos para estar pensando en la utilidad del negocio. Estamos pensando simplemente cómo hago para sacar mi empresa adelante y para sobrevivir en el año 2020. Entonces necesito vender activos que son menos líquidos. El inventario, si bien está dentro de los activos corrientes, pues digamos que es lo menos líquido de lo líquido. Entonces trate de salir de los inventarios, trate que esos inventarios le den caja suficiente para usted poder seguir pagando y cumpliendo con sus gastos, digamos, básicos. Y por otro lado, las cuentas por pagar. Digamos, esos tres son los tres rubros importantes del capital de trabajo neto operativo. Cuentas por cobrar o cartera o clientes, los inventarios, cuentas por pagar o proveedores. En la parte de las cuentas por pagar, entonces, lo que les decía ahorita, tratar de, con los proveedores grandes, pedirles plazo para tratar de esa liquidez, que de yo no estar pagando, digamos, esa factura grande, con eso puedo pagar, digamos, otras necesidades que al día de hoy son muchísimo más importantes. Y a los proveedores pequeños, a eso sí, tratarles de pagar
para que los proveedores pequeños también puedan sobrevivir a lo que estamos viviendo el día de hoy. Por otro lado, una de las fuentes, digamos, de pérdida de caja más grande que hay dentro de las empresas, y cuando hablo de pérdida de caja es que hay proyectos que las empresas, digamos, las analizan en situaciones muy diferentes a lo que estamos, digamos, pasando, ¿no es cierto? Entonces, esa clase de proyectos, trátelos de parar. Hoy no es para hacer esos proyectos, hoy no es para tratar de crecer la compañía. Digamos, hay que fortalecer las capacidades, con lo que usted tiene hoy, debe de tratar de sobrevivir y tratar de evitar fugas de efectivo que en el futuro le pueden generar una quiebra en su organización. Por otro lado, volvemos a lo mismo en la parte de obtener liquidez. No es solamente la renegociación de la deuda, sino también, de alguna u otra manera, solicitar esos créditos. Es muy importante. Puede que yo en este momento no necesite negociar ninguna deuda o que nunca he tenido ninguna deuda con el sector financiero. Entonces, es muy importante tener crédito con el sector financiero, porque eso me genera mi historial crediticio dentro de las entidades financieras, y a futuro, cuando yo realmente necesite, digamos, un crédito, pues al yo tener un historial, pues es muchísimo más fácil que me lo den. Entonces, cuando hablamos de renegociar la deuda, no solamente la deuda que yo tengo en la actualidad, tratarla de pasar en plazos, alargar plazos, probablemente la tasa puede que no se disminuya, que continúe igual o que suba. En este momento no estamos hablando de tasas, estamos hablando de flujo de caja 100%, entonces es muchísimo mejor tratar de alargar la deuda para yo poder tener caja y pagar y seguir pagando, digamos, lo que realmente es necesario. Vender activos poco líquidos. Cuando hablaba no solamente de los inventarios, digamos, es lo que yo tengo para yo poder sacar mi negocio a futuro y en el momento, porque es, digamos, mi core del negocio, lo que yo estoy produciendo y lo salgo y lo vendo, o lo que yo compro para volverlo a comprar si soy comercializadora. Entonces, no solamente de los inventarios. Si usted necesita vender una máquina, trate de vender esa máquina. Yo les decía en un principio que una de las cosas más importantes para obtener liquidez era que uno puede comprar. Si yo tengo liquidez, la importancia de la liquidez es que si yo la tengo, pues puedo entrar y comprar activos que pueden estar, digamos, con precios descontados. Y aquí me pasa completamente lo contrario. Si yo no tengo la liquidez y la necesito, pues entonces una de las maneras de obtener esa liquidez es saliendo de, digamos, activos que en ese momento no los estoy utilizando. Si en este momento yo no estoy con mi capacidad máxima instalada y no necesito las 3 máquinas, entonces trate de salir a vender una de ellas, si tengo 3 máquinas, por ejemplo, porque esa plata o ese dinero que te va a ingresar, pues te va a dar para por lo menos vivir otro tiempo más. Entonces, por eso es muy importante la venta de esos activos que son poco líquidos. Ahora, cuando hablamos de la modificación de la mezcla de costos, muchas empresas en los costos o gastos tienen costos o gastos fijos, y esos costos o gastos fijos pueden ser muy altos, y como son fijos, no tengo variabilidad en el tiempo. Entonces, si yo tengo costos fijos, pero mis ingresos comienzan a disminuir, puedo llegar a quebrarme porque no tengo cómo cubrir mis gastos fijos. Entonces, por eso es importante tratar de mirar y tratar de negociar y mirar cómo puedo bajar lo que es costo fijo, tratarlo de volver variable. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que yo de manera periódica saque exactamente la misma caja durante todos los periodos de tiempo, o sea, por ejemplo, todos los meses, sabiendo que yo no tengo esa caja. En cambio, si lo convierto en variable, con eso diluyo un poquito los costos y los ingresos que voy a tener, ya sean, digamos, pocos o muchos, pues me van a dar para tratar de sobrevivir en el tiempo. Aquí hay una cosa que es supremamente importante, y es que nosotros, miren que yo no estoy hablando de las ventas, porque en este momento probablemente las ventas de las compañías, muchas hayan bajado, no sé, en un 80%, en un 60%, en un 50%, inclusive muchas pueden en este momento estar con ventas cero, no tener absolutamente ningún ingreso. Y cuando yo no tengo ningún ingreso, tengo que mirar otra estrategia para que mi compañía no se vaya. Y simplemente la única manera o la única estrategia de que mi compañía no se vaya es mirar hacia el activo corriente.
Ya no es estar mirando el estado de resultados, sino pasarme hacia el balance general o el estado de situación financiera y estar mirando en mis activos cómo hago para tener liquidez. ¿Y cómo hago? Obviamente, ahí sí en mi estado de resultados, para disminuir esos costos. Y una de las formas de disminuir los costos es pasándome de costos fijos a costos variables. Por otro lado, también está para muchos, digamos, muchos dueños de negocios, si tiene la forma de que capitalice la compañía. Esa es otra forma de obtener liquidez y que su compañía salga a flote. Uno, no reparta dividendos. En este momento no es momento de repartir dividendos. Es momento de tratar de sacar la compañía adelante. Entonces usted tiene como persona natural la forma de inyectarle liquidez a la empresa, hágalo. Porque con esto lo que va a hacer es que a futuro todo esto se tiene que reversar en algún momento. Hay momentos, o sea, digamos que hay estudios donde hay personas que creen que más o menos en 3 meses esto se voltea. Eso no va a ser así. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la economía se ha venido abriendo. Obviamente la economía no se va a quedar cerrada. Los sectores están empezando a abrir lentamente. Entonces, la operatividad y la actividad dentro del negocio va a empezar a continuar. Entonces, usted tiene cómo inyectarle liquidez a la empresa al día de hoy. La empresa puede que a futuro, si sobrevivía a esta situación o a esta crisis, pues a futuro ese dinero se lo puede retribuir, inclusive con intereses pues, o con ganancias. Ahí sí es pensando, digamos, en la rentabilidad. Entonces, es muy importante tener aquí claro una cosa, y es que hoy, el día de hoy, no estamos para pensar en rentabilidades, estamos para pensar en el corto plazo, en la sobrevivencia de una compañía, y la única forma de sobrevivir en una compañía es tratar de mirar cómo hago para tener liquidez. La liquidez es la reina o la mejor amiga en los tiempos de crisis, y es la que te va a ayudar a que tu compañía salga adelante. La rentabilidad, si bien es importante, como decía al principio, y ayuda muchísimo cuando yo estoy invirtiendo en algo, pues obviamente yo lo que espero es que esa inversión y ese dinero que yo estoy depositando dentro de mi negocio, pues me genere valor del dinero en el tiempo. En este momento no estamos para pensar en eso, estamos para pensar en cómo, digamos, de alguna u otra manera sobrevivimos. Aparte de todo lo que tiene que ver con la liquidez, también hay estrategias de negocios donde usted se tiene que reinventar. Y pongo ejemplos. Habían muchos negocios que anteriormente nunca habían tenido domicilio, jamás habían tenido domicilio. Y de acuerdo a esta coyuntura que estamos pasando, pues abrieron los domicilios y capacitaron a la gente para que fueran domiciliarios, y con eso no tratar de despedir a las personas. Entonces es momento también de reinventarse, de mirar la empresa cómo se puede volcar vendiendo exactamente el mismo producto o inclusive cambiando de producto, pero que la empresa no deje de existir. Y la idea aquí es de mirar cómo hago para ayudarle no solamente a la economía del país, sino a las personas que trabajan conmigo y obviamente a todo el capital que yo metí dentro de la compañía. Entonces, es muy importante esta última diapositiva en la parte de las estrategias, fundamental, todo el manejo del capital de trabajo neto operativo. ¿Cómo hago yo para negociar con los proveedores? ¿Cómo me soporto yo con mis proveedores grandes? Aprovéchelos, hable con ellos, pídale plazo a los proveedores pequeños, tráteles de ayudar, tráteles de pagar. Primero está la nómina antes que cualquier otra cosa. Trate de negociar con sus empleados si no tiene caja. Mire cómo hace para negociar con ellos para tampoco despedirlos. Ya puede llegar un momento donde uno dice, no me da más, pero como en este momento estamos en reapertura y de manera lenta, pero se está abriendo, pues probablemente si ya a la fecha usted no le ha tocado despedir a nadie, puede que ya no le toque, porque digamos que ya hemos pasado por un tiempo, y creería yo que fue el tiempo más duro, porque estábamos completamente encerrados. Ya por lo menos está habiendo una reapertura dentro del país. Por otro lado, los inventarios, no le dé miedo sacar inventarios con descuento. Inclusive si usted ve que está perdiendo, no importa. Vean, yo por ejemplo cuando dicto clase y hago charlas, yo le digo mucho a los alumnos o a los participantes de las charlas, y es: una empresa no se quiebra porque hay pérdida en el estado de resultados o en el estado, pues, o en el ejercicio.
Obviamente si es constantemente, pues sí, el negocio no está dando. Pero la empresa puede tener mucha rentabilidad, pero si no tiene caja, la empresa se le va. Entonces, por eso es supremamente importante que a partir de hoy, a partir de la situación en la que estamos viviendo, usted no solamente se concentre en la rentabilidad del negocio, usted esté mirando constantemente la caja del negocio, la liquidez del negocio, porque en tiempos de crisis es esa liquidez la que le va a ayudar a salir adelante. Entonces, en este momento no es momento de pensar en que los inventarios me tienen que rentar y yo tengo que vender los inventarios por encima de lo que a mí me costó. No. En este momento, si usted necesita caja, primero salga a vender esos inventarios. No despida gente, trate de vender los inventarios con descuento. Y por otro lado está todo el tema con los proveedores. Con los proveedores es supremamente importante también, con los clientes, también es supremamente importante que ustedes se soporten esos clientes. Si usted ve que los clientes grandes tienen como pagarles, pues la verdad hay que estar encima para que les paguen. Ellos tienen como pagar. Entonces, si tienen como pagar porque tienen un músculo financiero mejor que el suyo, entonces dígales que por favor les paguen o traten de llegar a acuerdos. A los pequeños, pues trate de darles más plazo para que ellos también sobrevivan en el tiempo. Consientan mucho los clientes. Los clientes que usted está consintiendo el día de hoy, tenga la plena seguridad que va a ser el cliente más fiel que usted va a tener a futuro. Probablemente usted, si usted vende servicios, probablemente a usted le vaya a tocar hacer servicios inclusive gratuitos. Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones, en este momento me ha tocado con clientes que adoro y que quiero muchísimo, no, dale, este mes lo negociamos con el próximo, lo unimos, o este mes no me pagas. Toca. ¿Por qué? Pero no es porque yo también necesito, y uno como persona natural tiene sus, digamos, sus gastos y sus obligaciones financieras, ¿no es cierto? Pero es que aquí la idea es que salgamos todos adelante. Si ese cliente sale adelante con la ayuda que yo le estoy generando el día de hoy, a futuro, ese cliente probablemente sea el que mayores ingresos me va a generar a mí. Entonces, por eso es muy importante afianzar esa relación con el cliente, consentirlo bastante, y tratarle, digamos, si es pequeño, pues tratarle de dar plata. Y también aquí, digamos que hablo de algo y es que entre mayor sea la capacidad de una empresa de cumplir con sus compromisos de corto plazo al usar solo sus activos corrientes, y cuando hablamos de los activos corrientes estamos hablando de todo lo que tiene que ver con cuentas por cobrar e inventarios. Obviamente hay otras cuentas por cobrar digamos, de deudas que los trabajadores tienen con la compañía, pero generalmente se habla del capital de trabajo neto operativo. Entonces, más días podrá sobrevivir en un escenario en el que el flujo de ingresos se detiene. ¿Qué significa eso? Si yo no estoy generando ingresos o mis ingresos son muy bajos, como les dije ahorita, tenemos que estar 100% pegados de los activos corrientes para tratar de tener liquidez. Y con esto tratar de ayudar a la compañía a que la compañía pueda salir a flote. Esas digamos que son las estrategias fundamentales que uno tiene dentro de la parte de cómo hago para manejar al día de hoy mis finanzas en tiempos de crisis. Solamente es, o sea, que les queda algo muy importante, el manejo de la caja, el manejo del flujo efectivo, el manejo de la liquidez. Eso es lo más importante que hay. Entonces, hasta aquí pues como que era la charla que les quería contar. Si tienen alguna duda, obviamente pues aquí estoy. Listo, Luisa, muchísimas gracias en serio como por todas esas recomendaciones que nos haces, no solamente a las personas naturales, sino a esos emprendedores, a esas personas que nosotros estamos, digamos, que tenemos como público dentro de la unidad de innovación. Pero sí, tenemos una serie de preguntas. Digamos que en estos tiempos de contingencia, muchos colaboradores están trabajando desde casa, ¿cierto? El teletrabajo es una manera de quizá ayudar en cierta medida con toda con esa problemática que tenemos. Pero en cierta medida, de pronto esos colaboradores se han visto en que esos costos operativos se están viendo reflejados o se están trasladando esa responsabilidad de esos costos operativos, digamos, a los colaboradores, y de pronto ya eso nos está trasladándose a las empresas. ¿Tú crees que esto es cierto? ¿Y en qué medida, de pronto, si eso es cierto, cómo podemos mediar esa situación desde el tema financiero? Listo. Sí es cierto, porque obviamente digamos que uno se desplazaba hacia la empresa y la empresa era la que pagaba, por ejemplo, los servicios públicos. A uno como persona natural, digamos, hay gastos que se le han venido disminuyendo
Ejemplo, el transporte, ya no me tengo que transportar porque yo estoy en mi casa, pero hay gastos que se han venido incrementando. Y uno de esos, pues obviamente, por un lado el mercado y por otro lado los servicios públicos. Porque yo tengo que estar conectado, entonces resulta que es que mi internet ya no me servía las megas que tenía antes, necesito aumentar las megas. Si es verdad, esos gastos, digamos, operacionales, que puede que a algunas empresas les hayan disminuido, se le han trasladado a los, digamos, a los trabajadores. Financieramente, ¿cómo lo puedo manejar? No es solamente desde el ámbito financiero, sino también desde el ámbito de sentido de pertenencia. Es hablar con el trabajador y es decirle, venga, sí, yo sé que usted, pero yo, o sea, no estoy saliendo de su servicio, no estoy saliendo de usted, lo quiero retener conmigo porque para mí es importante que usted siga trabajando conmigo, pero de alguna u otra forma también el colaborador tiene que entender que puede que la empresa en este momento no le dé para, digamos, entre comillas, aumentarle el salario, para ajustar esos gastos que a los trabajadores se les está incrementando en el hogar. Entonces, digamos que ahí es una negociación y que el trabajador comprenda o el colaborador comprenda que esto es algo de doble vía. No es solamente de la compañía, porque es que si la compañía se va todo el mundo, entonces todo el mundo se queda sin empleo. Entonces aquí es de que, sí, pues a ti se te trasladó ese gasto operacional, pero yo tampoco te puedo incrementar el salario. O sea, en este momento, si la empresa, digamos, está buscando la liquidez, no puede salir a aumentarle el salario a ningún trabajador. Y por otro lado, es tratar de generar un sentido de pertenencia al colaborador como tal para que no exija ese traslado. Listo, muchísimas gracias, Luisa. Digamos que sí, fuiste muy reiterativa en que debemos generar liquidez en la organización, en la empresa, en el emprendimiento. ¿Qué tan, digamos, viable es realizar o afianzar las alianzas entre empresas que quizá puedan que sean, digamos, en la antigüedad competencia y que ahora puede ser en realidad un aliado estratégico y, digamos, como alianzas con proveedores como para subsanar ese déficit en la situación que estamos viviendo actualmente? Eso es demasiado importante. Inclusive uno ve en la actualidad muchas empresas, como tú lo decías, que eran competencia y que ya se están uniendo para sacar un producto nuevo, porque es con eso que hacen, con eso juntan costos y o sea, digamos que dividen los costos. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo tengo una alianza ya en este momento, miren que yo les decía mucho que la idea es tratar de sacar la economía del país adelante y no pensar de manera particular, sino pensar de manera general. En este momento la competencia no es mi competencia, es mi aliada y con ella me puedo aliar, me puedo afianzar porque, por ejemplo, entonces resulta que yo tengo un negocio de camisas y mi competidor más importante es X. Venid, juntémonos, creemos algún producto entre los dos y con eso dividimos costos. Entonces, eso hace que yo no tenga los costos míos solo, sino que los estoy dividiendo entre los dos. Entonces, ahí ya mi competidor no va a ser mi competidor, sino que va a ser todo lo contrario. Va a ser, digamos, mi par. Y eso se está viendo mucho en restaurantes. Pues, hay muchos restaurantes que se están aliando para tratar de sacar los negocios adelante, además de eso porque los restaurantes han sido, pues primero fue el primer sector que cerró y probablemente sea de los últimos que abra. Entonces ya hay muchos restaurantes que se están juntando para hacer esas alianzas estratégicas. Sí, totalmente. Ya como que ese concepto de la competencia ya va a salir en esa nueva normalidad, ya no se va a estar utilizando, sino más bien de los partners, de los aliados. Súper interesante, pues como la reflexión que nos haces alrededor de todo esto. Digamos que en temas de regulación hay muchas empresas que aún ignoran digamos, la normatividad y otros abusan en términos financieros buscando esos vacíos que puedan haber y existe, digamos, algún ente donde podamos encontrar una asesoría en regulación financiera en este tiempo que es el tema más importante, diría yo, para las organizaciones. Sí, la superintendencia financiera. Y probablemente no solamente sea con las asesorías financieras, sino que también muchas empresas piensan que cuando sucedió lo de los auxilios del gobierno, los bancos, uno pues, el gobierno, digamos, le estaba entregando a Balcoldex una plata para que esa fuera trasladada a las pequeñas y medianas empresas, y ahí hubo algo, digamos, que se empezó a investigar, ¿no es cierto? Entonces la superintendencia financiera está ahí, es el ojo donde uno puede levantar la mano para
de alguna u otra manera, digamos, poner quejas, es que esta entidad financiera me está cobrando esto y eso supuestamente no es así porque el gobierno dijo esto. Y se los digo porque eso ha pasado. O sea, hubo un momento donde hay que entender muy bien el negocio de los bancos, porque para el banco también es riesgoso prestar el dinero, ¿no es cierto? Si es dinero de ellos, pues, o sea, recuerden que un banco es captador y es colocador, entonces ellos también tienen un riesgo que usted no le vaya a pagar. Y aquí todo el mundo, digamos que las ventas se están reduciendo en la gran mayoría de los negocios. En la gran mayoría hay negocios, pues obviamente, digamos el negocio de la leche, el pan, pues eso se han venido incrementando demasiado porque todo el mundo está consumiendo pues los alimentos necesarios para vivir. Entonces, cuando sucedió lo del gobierno y de lo de los créditos, hubo bancos que inclusive estuvieron prestando esos créditos por encima del 20%, y eso no debería de haber sido así. Entonces la superintendencia financiera empezó a investigar, digamos, esos casos que estaban sucediendo en el sector financiero. Entonces el regulador es la superintendencia financiera. Súper, súper interesante ese dato que de pronto muchas organizaciones, por más de que lleven trayectoria, hay muchas que todavía desconocen como este tema normativo en este momento porque todos estamos viviendo esta pandemia porque nadie antes había pasado sobre eso, ¿cierto? Y continuando con el tema financiero y digamos como de la banca, estamos ante un colchón financiero que de pronto pueda estar siendo, digamos, regulado o propiciado por parte de la banca de segundo nivel que mencionabas ahorita y todo esto, ¿cierto? Y ese sector bancario, en cierta manera, está dando a las pequeñas y a las grandes empresas un margen de acción para reorganizarse financieramente. Pero ¿crees que luego de todo esto, ese sector bancario actuará, entre comillas, sin compasión sobre ese sector productivo para sacar algún provecho? Yo no creo. Uno, yo siempre, tanto a persona natural como a persona jurídica, yo siempre les digo que usted tiene que tener el banco como aliado, siempre. Entonces yo no creo que ellos vayan a reversar eso. Además de eso, porque también ha habido épocas, en el 98, por ejemplo, fueron las personas naturales y las empresas las que sacaron el sistema financiero adelante, con toda la crisis del UPAC. Entonces, yo no creo que eso se vaya a reversar y que a lo último los bancos digan, listo, ya estamos súper bien, entonces, no. Aquí hay una cosa que es muy importante explicarles, y es que un banco es 100% regulado, vigilado y controlado primero por la superintendencia financiera, pero adicional a eso, las tasas de interés que los bancos, digamos, en los créditos, le otorga tanto a las empresas naturales perdón, a las personas naturales como jurídicas, están siendo, digamos, vigiladas por el Banco de la República. Porque el Banco de la República hace algo que en el mercado, pues, que se llama política monetaria, donde en algún momento el Banco de la República necesita bajar la tasa, que es lo que está haciendo en este momento, entonces los bancos deberían de bajar la tasa de acuerdo a esa tasa de intervención. Entonces, esa tasa de interés está controlada por el Banco de la República. Entonces, ellos no van a salir a, digamos, hoy estamos prestando al 10%, un ejemplo cualquiera, pero es que después ese crédito se lo voy a subir al 25%. No, porque si la tasa del Banco de la República está al tras 25, ellos no pueden hacer eso. ¿Sí me hago entender? O sea, no pueden salir desaforados porque está el Banco de la República controlando la tasa de interés en el mercado, para que no se le vaya a disparar la inflación. Porque el banco, o sea, en este momento para el Banco de la República es fundamental el crecimiento económico, pero si todo el mundo comienza a consumir y digamos que salimos de esta crisis y la gente comienza a consumir, pues se puede generar inflación y el banco o sea, digamos el objetivo principal de un banco es tener controlada siempre la inflación, entonces no creo que eso pase. Bueno, esa es como la aspiración y el deseo de todos que no pase en un futuro, pues cuando ya pasemos todo eso. Por acá tenemos una pregunta de Roberto Amor y nos dice, ¿qué puede ser más lesivo para la salud financiera de una empresa? ¿Que sus clientes se le vayan o que se queden pero sin hacer pagos aumentando el tamaño de la cartera por cobrar? Ve, yo creo que en este momento es bueno, primero la relación con el banco, con el cliente y saber qué clase de cliente es, ¿no es cierto? Si resulta que es que el cliente no me quiere pagar a mí porque no me quiere pagar, no porque esté pasando por una crisis, es mejor que el cliente se le vaya, porque entonces es un cliente que no paga bien. Ahora, si resulta que toda la vida el cliente ha sido un muy buen cliente mío, la idea es tratarlo de retener. Si en este momento el cliente no me puede pagar, retenga al cliente, no deje que se le vaya. Porque el cliente, si toda la vida ha tenido muy buena relación con usted y en este momento no le puede pagar, tenga la plena seguridad que cuando tenga caja, él le va a pagar. O sea, va a alargar su cartera el día de hoy, pero probablemente la recupere después. A no ser
a no ser que el cliente pues obviamente se declare en bancarrota. Ahí ya estamos hablando de otros términos muy distintos. Listo. Digamos, ¿cómo podemos acceder como asesorías y acompañamiento financiero en este tiempo de crisis que es cuando más lo están necesitando las organizaciones? Depende de la asesoría a la que se esté necesitando. O sea, si obviamente si es una asesoría en cuanto a la parte de créditos, pues si es ir y entrar directamente donde ir a un banco, pues, y solicitar el crédito, obviamente mostrando todos los estados financieros que ya el banco pues solicita. Ahora, si estamos hablando de todo lo que les hablé al principio de cultura financiera, de cómo hago yo para sacar el flujo de caja, inclusive yo con unos clientes lo que hice este año, pues cuando arrancó la crisis, yo les dije, venga, en este momento no es importante sacar los indicadores. En este momento lo importante es hacer la proyección del flujo de caja de este año y hacerlo lo más agresivo posible. Entonces, esa clase de asesorías dan personas, o sea, por ejemplo, como mi empresa, donde nosotros damos asesorías directas y tratamos de ayudarles en la parte financiera, porque muchas pequeñas y medianas empresas tienen contadores, que probablemente su única profesión, o sea, su profesión sea contaduría y no hayan sido ni siquiera especialistas ni maestros en finanzas. Entonces, un contador te baja los estados financieros, pero ahora para la toma de decisiones necesitas un financiero. Entonces, digamos que existen personas como yo, que ahí es donde prestamos los servicios, y en este momento de situación, digamos de crisis, lo que se trata de hacer es proyectar el flujo de caja para saber si la empresa puede salir adelante. Súper bueno. Ahorita mencionabas algo sobre el tema de las organizaciones que se declaran en bancarrota. Y tenemos una compañía colombiana, una del sector de la aviación, que es la primera en declararse en bancarrota, digamos, debido a la paralización que provoca la pandemia como tal. Digamos que esta aerolínea informó que se ha acogido al capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos y dijo que su intención era reorganizarse con el fin de continuar con sus operaciones, además de preservar, pues obviamente, los trabajos que tienen actualmente. ¿Consideras que este tipo de estrategias o estas declaraciones son estratégicas para las organizaciones? Porque igual también creo que hasta hoy salió una noticia de que dos importantes empresas del sector, digamos, de discotecas del de la ciudad también se habían declarado en bancarrota justo por esta situación. Bueno, ahí hay que ser muy conscientes. Primero, digamos que la empresa de aviación que tú mencionas, Avianca, no solamente, pues, digamos, pasó, se acogió al capítulo 11 por la situación actual, sino porque Avianca realmente venía con problemas de caja desde el año pasado. El año pasado también solicitaron un crédito muy grande y por eso lograron sobrevivir 2019. Digamos que Avianca viene con problemas ya desde hace rato, ¿no? Y aquí ya digamos que no tuvo cómo sobrevivir, ¿no es cierto? Cuando uno se declara en bancarrota, uno tiene que ser demasiado consciente por qué me estoy declarando en bancarrota. Si realmente yo me estoy acogiendo y me estoy declarando en bancarrota porque la liquidez y porque realmente estoy quebrado y no tengo ya de dónde pegarme, o porque simplemente quiero, digamos, entre comillas, hacerme vivo. Y eso no es tan fácil. Entonces es ser realmente consciente, mirar tu estado y si realmente tu estado, porque muchas veces pues que tú te declares en bancarrota simplemente para ya no pagar. Mientras que cuando tú, o sea, y ya me quedo así. Entonces, obviamente, cuando uno se declara en bancarrota, lo primero que van a hacer los bancos, digamos, y negociar es cuáles son los proveedores a los que se le tiene que pagar. Bueno, primero trabajadores que tenemos que vender, sí, pero tratarlo de hacer de manera demasiado consciente. Estratégicamente, por decirlo así, para, digamos, salir de la crisis y después creería yo que no es una buena opción. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito con el sector financiero. El sector financiero es el mayor aliado que uno tiene. Así la gente pelee con ellos. Es que son muy caros, es que nos la roban toda, perdón las expresiones, pero es que así nos expresamos nosotros como personas naturales y como colombianos. Pero el sector financiero es el mejor aliado que usted tiene y más en momentos de crisis. Entonces, si usted se declara en bancarrota y después quiere volver a sacar su empresa adelante, probablemente el sector financiero esté cerrado. Entonces, ¿usted cómo va a sacar su negocio adelante? Si lo declaró en bancarrota, simplemente por estrategia. Ahora, si de verdad sí está en bancarrota, no hay nada que hacer. Pero si es por estrategia, no considero que sea una buena estrategia para que no se bloquee en el sistema financiero. Sí, totalmente. Nos quedan 6 minutos pues como para cerrar. No sé de pronto qué otras recomendaciones puedas tener adicionales a las que de pronto mencionaste aquí
para que nuestros emprendedores, nuestros empresarios y las personas que en ese momento nos están viendo puedan implementar y puedan llevar a cabo para poder salir, digamos, bien librados de esta crisis? Vean, aquí hay una cosa muy importante y es que todo esto es una cadena. Y aquí no solamente hablo, digamos, como ustedes como empresas o personas o emprendedores, sino también como persona natural. Es fundamental esa cadena. Si usted tiene para pagar, pague, porque a futuro, digamos que lo que vamos a hacer entre todos es sacar la economía del país adelante. No se haga, digamos, entre comillas, el vivo. Trate de pagar la nómina a las compañías, a la gente que está ahí, porque esa gente también necesita de la liquidez que usted le está generando. Sea demasiado consciente, ayude al que le tenga que ayudar y pídale ayuda al que le tenga que solicitar la ayuda. Porque créame que yo creo que una de las cosas que en este momento más ha generado esta crisis es la conciencia y la colaboración entre todos. Ya yo creo que la gran mayoría de nosotros no estamos pensando como personas independientes o únicas, sino que también estamos pensando como un todo. Entonces, ayuda al que le tenga que ayudar y pida ayuda si la tiene que solicitar y levante la mano, que probablemente, digamos, esa cadena se va a generar y entre todos vamos a poder sacar el país adelante. Claro que sí, Luisa. Muchísimas gracias. Aquí, por ejemplo, en el chat nos están pidiendo que dónde te pueden contactar, cuál es tu LinkedIn, no sé, pues cuáles como esas redes sociales Sí, donde te pueden contactar y tener asesorías por parte tuya. mil gracias. Ahí les dejo mi contacto, ahí están las redes sociales, mi celular y muy disponible para todo lo que necesiten. Sí, igual digamos todas las memorias y ahí en esa memoria, que es esa presentación que nos estaba presentando Luisa, es que están sus contactos, se las estaremos compartiendo a sus correos electrónicos, en los correos en los cuales se inscribieron para estar en este espacio virtual, en este espacio de, digamos, de formación, espacios donde estamos, digamos, generándole y llevándole conocimiento a todos ustedes. También podrán tener en ese correo que les va a llegar un link donde pueden consultar la programación de nuestros próximos ejercicios, de nuestros próximos webinars y también podrán revivir el webinar de hoy. Les informo entonces que para el próximo 27 de mayo tendremos un seminario virtual de 8 a 12 del día, porque es un seminario, toda una jornada sobre el tema de propiedad intelectual. Me voy a despedir, pero no sin antes darte las gracias, Luisa, por atender este llamado, digamos, dedicar este tiempo, esta hora a todas las personas que están interesadas en tener información sobre el tema financiero, que, como te dije anteriormente, es demasiado importante para la supervivencia de las organizaciones. Muchas gracias por haber atendido este llamado en realidad. Juana, a ustedes mil gracias y no, siempre a la orden. Listo, entonces agradecemos una vez más a la Fundación Universidad de Antioquia, al Centro de Interacciones del Country Club de Ejecutivos y en este caso a Inbolsa, la consultora financiera que nos permitió llevarles a ustedes este gran tema. Muchas gracias a todos por asistir y hasta una nueva entrega. Hasta entonces. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.